tardes, noches, días, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de los vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Los vectores son magnitudes con unidades, dirección y sentido, es decir, que apuntan a cierto lugar. Son representados con flechas. Pueden ser positivos o negativos según su sentido. Ahorita vamos a ver un ejemplo del vector gráficamente. Aquí lo tenemos. Este es un vector. Esta flecha roja y bueno, está sobre un plano cartesiano, ¿no? El vector tiene su dirección, que aquí es el ángulo. Tiene una magnitud, que aquí podemos observar. Ahí se adelantó. Una magnitud que podemos ver aquí. Y tiene otra característica, que es que tiene componentes, componente X y componente Y. Estas componentes son literalmente lo que mide horizontalmente y verticalmente. Ahora, con estas componentes podemos, y la forma de los vectores, podemos hacer ciertas fórmulas usando trigonometría, ¿no? Y pues aquí tenemos la primera fórmula, que es para la componente de Y. La componente de Y es el vector por seno del ángulo. La componente X es el vector por coseno del ángulo. Y el vector se puede dar por la raíz cuadrada de b al cuadrado de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. El ángulo es la tangente inversa del componente de Y entre la componente de X. Continuemos. Ahora vamos a ver unos pequeños como ejercicios para entender mejor esto y para luego poder hacer tanto sumas como restas de vectores. Entonces se nos da el vector 350 newtons. Eso la verdad es que no importa, solo importa los 350 en este momento a 135 grados. Entonces, recordando las fórmulas, tenemos que componente de x es igual a vector por coseno del ángulo, y la componente de y es igual al vector por seno del ángulo. Esto es un formulazo, es poner los números y sustituirlos por las variables, y nos queda 350 por coseno de 135 es la componente de x, y 350 por seno de 135 la componente de y. Esto nos da en componente x menos 247.487, y esta letra es la que usamos para representar los componentes, la i con un sombrerito. Y del otro lado nos queda más 247.487j con sombrerito. Este es para la componente de y. En este caso da la casualidad de que son iguales, pero esto en realidad varía y es mera casualidad, dada porque el ángulo nos da que queda de la misma manera. Y esta forma, estos dos números, la componente x y la componente y, es una manera de representar un vector, y esta es otra manera. Esta manera se le conoce como la forma polar. Aquí la podemos ver. Y esta se le llama la forma rectangular. Ok, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero al revés y con las fórmulas que ya habíamos visto. Forma rectangular nos dan 47.5 y más menos 105j. Bueno, aquí es un solo menos, ¿no? Y vamos a ocupar estas fórmulas. Nos dan las componentes. Yo lo que ocupo es el vector y el ángulo para la forma polar. Entonces sustituimos las componentes en donde deben de ir. Componente x al cuadrado, pues aquí la tenemos, 47.5, y recuerden que la y es para la componente x al cuadrado más el menos 105j de la componente y al cuadrado. Y esto nos termina dando 115, ya redondeado a tres cifras significativas. Del lado del ángulo también ponemos la componente y menos 105j entre 47.5 y
Y bueno, esto obviamente lo ponemos en una calculadora y nos da menos 66. Ojo, el ángulo no podría ser negativo, pero no lo debemos de poner de esa forma. Lo debemos acomodar. Entonces, ¿cómo lo acomodamos? Bueno, dependiendo de nuestras componentes. En este caso nos damos cuenta que el 47.5i, o sea la x, es positiva y la y es negativa. ¿Esto qué quiere decir en un plano cartesiano? Esto quiere decir que la y es negativa, o sea que está en la parte de abajo de un plano cartesiano, y de la x que está en una parte positiva, o sea en la derecha. Bueno, ahí vemos el resultado, pero ahorita les digo cómo lo obtenemos, ¿no? Aquí tenemos un plano cartesiano con aquí donde las x y las y son positivas. Aquí vemos que en el segundo cuadrante menos la x es negativa, en el tercero ambas son negativas y en el cuarto la x es positiva y la y negativa, justo como en este caso. Al tenerlo aquí significa que el ángulo de menos 66 lo tenemos aquí y tenemos que hacer entonces medir todo el recorrido que sería para acá, ¿no? Que ese sería nuestro verdadero ángulo. Para medir eso tenemos que sumarle 360. Aquí vienen las fórmulas. Si nos quedan ambas positivas, pues se queda igual el ángulo. Si nos queda del segundo cuadrante, pues si sumamos 180 y en este caso restamos. Yo sé que aquí parece que está inverso. Lo que pasa es que al tener este negativo y este otro ángulo también de forma negativa, lo tenemos que sumar. Y ahora sí, con esto podemos sumar vectores. Vamos bueno, aquí vienen las fórmulas para que no se nos olviden, las podemos ver. Y tenemos ahora sí lo importante, nos da nuestro primer vector. Para sumarlo con otro que ahorita veremos, tenemos que sacar las componentes x y y. Aquí está nuestro segundo vector, también tenemos que sacar sus respectivas componentes x y y. Entonces ya sabemos, es el vector por coseno de 175 y vector por seno de 175 para x y para y. Nos da 1572 y 177.532 en j y positivo, ¿no? En el segundo vector nos da 260 por coseno de 65 y 250 por seno de 65 para x y y respectivamente, y nos da 105.655 para la y, o sea para la x, y 226.577 positivo para la j o la y. Ahora ya tenemos las componentes, las podemos sumar o restar según los símbolos que queden, pero esto se suma, vaya, y no se debe de esa suma es las componentes de la suma del vector. Ok, entonces nos queda menos 1466.340 y de la x y 364.109 de la j, o sea la y. Ahora, esto es rectangular, tenemos que pasarlo a polar, entonces usamos lo anterior, las fórmulas de este lado, de la izquierda, y pues lo ponemos raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la y al cuadrado, nos da 1510.87, que es redondeado según a las cifras que tenemos, menos cifras que tenemos aquí, que pueden ser 2, 1.5 por 10 a la 3, que seguramente ya vieron esto de cifras en los anteriores videos de mi compañero. Ahora, newtons, no olvidemos porque aquí estamos hablando de newtons, así que tenemos que ponerle su respectiva unidad. Y para el ángulo, nada más tenemos que hacer la división, menos 1466.340j entre 364.109i, y eso nos da un ángulo de menos 3.9452. Vemos las componentes, vemos que nuestra x es negativa, o sea está del lado izquierdo, y nuestra y positiva, o sea está arriba, segundo cuadrante, así que le tenemos que
restar los 180 y nos queda 166.